A veces, el tiempo no te enseña con palabras, sino con pérdidas. Había un chico que pensaba que el tiempo era infinito. Se llamaba Alejandro, tenía 28 años, vivía en Querétaro, trabajaba como diseñador freelance desde su departamento y cada mañana despertaba con los mismos planes hermosos, grandes planes, sueños claros como agua, metas escritas en libretas que nunca abría, pero siempre, sin excepción, los posponía. Siempre decía la misma mentira que se repite en millones. Mañana lo haré. Mañana empezaré a entrenar en serio. Mañana llamaré a mi padre que vive solo en San Luis Potosí. Mañana escribiré ese libro de ilustraciones que llevo 5 años planeando. Mañana le diré a Sofía que la amo. Mañana cambiaré de verdad. Mañana dejaré de fumar. Mañana seré mejor hijo. Mañana viviré de verdad en lugar de solo existir. Y los mañanas se acumulaban como hojas caídas en otoño, uno tras otro, invisible pero implacablemente. Y Alejandro no se daba cuenta, porque nadie se da cuenta, de que cada mañana era un hoy que estaba desperdiciando. Era un presente que estaba asesinando con promesas vacías. Su padre, don Roberto de 63 años, lo llamaba cada domingo. «Hijo, ¿cuándo vienes? Ya tengo el cuarto listo. Tu mamá dejó tus fotos en la pared». Y Alejandro siempre respondía lo mismo. «La próxima semana, papá, te lo prometo». Pero la próxima semana llegaba con nuevas excusas. Y don Roberto decía, «No te preocupes, hijo», con esa voz que esconde decepción con amor. Hasta que un martes de noviembre recibió una llamada a las 6 de la mañana. Su tía Clara, voz quebrada. «Alejandro, tu papá tuvo un infarto. No lo logró». Su padre había muerto, repentinamente, sin aviso, sin despedida, sin ese abrazo que Alejandro siempre pensó que tendría tiempo de dar, sin esa conversación pendiente, sin ese viaje prometido 1000 veces y pospuesto 1001. Y Alejandro recordó, como avalancha de culpa que aplasta, todas las veces que su padre le pidió que lo visitara, todas las veces que dijo, «La próxima semana, papá, te lo prometo». Todas las veces que eligió el sofá y Netflix sobre el viaje de 4 horas, la pantalla brillante sobre la presencia real, el mañana cómodo sobre el hoy incómodo, las últimas palabras de su padre por WhatsApp 2 días antes, «Hijo, te extraño, ven pronto». Y Alejandro había respondido, «Claro, papá, te marco mañana», pero nunca marcó. Y ahora no había mañana, solo había un vacío que dolía físicamente. Se quedó parado frente al ataúd de madera en el velorio de San Luis Potosí y lloró como no lloraba desde niño, no solo por la muerte de su padre, sino por la muerte de todos los momentos que nunca sucedieron, de todas las conversaciones que se quedaron en luego hablamos, de todos los abrazos que guardó para la próxima vez, porque él creyó fervientemente que tendría tiempo infinito, y el tiempo le enseñó, con la pérdida más dolorosa posible, que nunca lo tuvo. Y ahí, en ese cementerio frío de San Luis Potosí, con el corazón roto en pedazos y la culpa ardiendo como ácido en el pecho, Alejandro entendió algo absolutamente devastador. El tiempo no espera, el tiempo no negocia, el tiempo no da segundas oportunidades, el tiempo no perdona. Y se juró a sí mismo, con la mano sobre el ataúd, nunca más voy a vivir como si tuviera tiempo infinito. Nunca más voy a decir mañana cuando puedo decir hoy. Pero las promesas hechas en el dolor son fáciles de hacer. Mantenerlas cuando el dolor se desvanece es lo realmente difícil. Los primeros días después del funeral, Alejandro cambió radicalmente. Se levantaba a las 6 de la mañana, hacía ejercicio, llamaba a su madre cada día sin falta, escribía en su libro de ilustraciones, trabajaba en sus proyectos pospuestos, vivía como si cada día fuera el último. Porque había aprendido la lección, ¿verdad? Pero entonces, como siempre pasa con el dolor, algo comenzó a suceder gradualmente. La urgencia se desvaneció, el dolor se volvió menos agudo, la culpa se diluyó y lentamente, sin darse cuenta exactamente cuándo comenzó, Alejandro empezó a regresar a los viejos hábitos que había jurado enterrar con su padre. La alarma de las 6 sonaba y él la apagaba diciendo, «Solo 5 minutos más». Los 5 minutos se convertían en 2 horas. El «mañana lo haré» regresaba como un fantasma que nunca se fue, solo se escondió esperando.
Porque eso es exactamente lo que pasa con las lecciones dolorosas. Las aprendes intensamente en el momento de crisis, pero las olvidas lentamente en la comodidad de la rutina. Un día, 4 meses después del funeral, Alejandro estaba tirado en el sofá a las 3 de la tarde, viendo videos de TikTok sin sentido, postergando otra vez, desperdiciando otro día, y de pronto su mirada cayó sobre una foto de su padre en la pared, tomada en Navidad hace 2 años. Don Roberto sonriendo, con ese suéter verde que tanto le gustaba. Y algo dentro de Alejandro se quebró de nuevo, más fuerte que en el funeral. ¿Cuánto tiempo más iba a desperdiciar? ¿Cuántas veces más iba a traicionar la promesa sagrada que se hizo frente a la tumba de su padre? ¿Cuántos días más iba a vivir como si tuviera toda la vida por delante, cuando la muerte le había mostrado brutalmente que no la tiene? Y entonces Alejandro hizo algo diferente, algo radical, algo que cambiaría absolutamente todo. Dejó de esperar motivación, dejó de esperar ganas, dejó de esperar el momento perfecto, dejó de sentirse bien para actuar, y simplemente actuó. Se levantó del sofá aunque cada músculo pedía quedarse, aunque no tenía ganas, aunque su cerebro gritaba: «Está bien, descansa, mañana empiezas en serio». Se puso las zapatillas gastadas, aunque su cuerpo protestaba. Salió a correr por las calles de Querétaro, aunque su mente gritaba: «Mañana es suficiente, mañana tendrás más energía». Y mientras corría bajo el sol de las 4 de la tarde, mientras sus pulmones ardían y sus piernas gritaban, mientras el sudor le caía por la cara, Alejandro entendió algo profundamente transformador. La disciplina no es hacer lo que quieres cuando quieres, es hacer lo que prometiste cuando no tienes ni un gramo de ganas de hacerlo. Y esa carrera se convirtió en ritual diario, y ese ritual se convirtió en identidad nueva, y esa identidad se convirtió en vida diferente. Porque finalmente entendió, no con la cabeza, sino con el cuerpo. El tiempo no es algo que tienes guardado en un banco, es algo que usas o pierdes. Y si no lo usas con propósito claro, lo pierdes con distracción infinita. Dejó de ver el tiempo como infinito e ilimitado. Empezó a verlo lo que realmente es, un regalo limitado, una moneda que solo puedes gastar una vez, un billete que no se puede cambiar ni devolver. Y Alejandro decidió conscientemente gastarlo en cosas que importan, en personas que ama, en sueños que persigue, en versiones de sí mismo que construye día a día, ladrillo por ladrillo. No todos los días perfectamente, no sin fallar nunca, pero consistentemente, porque aprendió que la consistencia imperfecta siempre vence la perfección postergada. Llamaba a su madre todos los días a las 8 de la noche, sin excepción, aunque no tuviera nada importante que decir, porque aprendió que las conversaciones sin importancia son las que más importan cuando ya no puedes tenerlas. Visitaba la tumba de su padre cada mes, le contaba sus avances, sus fracasos, sus miedos, como si todavía pudiera escucharlo, porque de alguna forma sentía que sí. Terminó el libro de ilustraciones en 8 meses. Lo publicó dedicado a papá, que me enseñó el valor del hoy. Le dijo a Sofía que la amaba y se casaron 2 años después. Pero lo más importante, dejó de vivir en el mañana. Empezó a vivir en el hoy. Suscríbete para historias que te recuerden vivir hoy. ¿Qué mañana convertirás en hoy? 5 años después, Alejandro ya no era ese chico de 28 que postergaba todo. Era un hombre de 33, y ese hombre había construido una vida que su yo del pasado nunca habría creído posible. No porque fuera rico, no lo era. No porque fuera famoso, no lo era. Sino porque había aprendido a vivir cada día como si importara. Porque aprendió la lección más cara que existe, que el único día que tienes garantizado es hoy. Mañana es una promesa que nadie te hizo. Visitaba la tumba de su padre cada año en el aniversario. Y ya no lloraba con culpa que destroza, lloraba con gratitud que sana, porque su padre, incluso en su muerte prematura, le había dado el regalo más valioso que un padre puede dar, la lección del tiempo. Y frente a esa tumba de mármol gris, renovaba su promesa, no de ser perfecto, eso era imposible, sino de ser presente, de vivir con intención,
de no desperdiciar lo único que nunca, bajo ninguna circunstancia, recuperas. Un día, en el cementerio, un joven de 25 años se le acercó. Estaba llorando frente a una tumba cercana. Alejandro lo reconoció. Era el hijo de don Ernesto, el vecino que había muerto hacía 3 semanas. El joven lo miró con ojos rojos. ¿Cómo se supera esto? La culpa de no haber estado ahí, de haber dicho mañana tantas veces. Alejandro lo miró y vio a su yo de hace 5 años y le dijo algo que nunca olvidaría. El tiempo ya no puede devolverle a tu padre. Eso es verdad. Y duele, pero puede darte a ti de vuelta, si decides hacerlo bien, si decides que su muerte no fue en vano, si decides que el dolor te enseñe, no que te destruya. Porque hay 2 formas de honrar a quien perdiste: quedarte paralizado lamentando el ayer que no puedes cambiar, o vivir tan plenamente el hoy que su memoria se convierta en tu impulso hacia adelante. Y el joven lloró, porque entendió. Y Alejandro lo abrazó como hubiera querido que alguien lo abrazara hace 5 años, porque él también había sido ese joven. También había aprendido tarde, pero nunca es demasiado tarde para empezar a vivir hoy. Y Alejandro comprendió la verdad final que cierra el círculo. El tiempo no te castiga por lo que no hiciste ayer, te recompensa por lo que haces hoy. No puedes cambiar el pasado desperdiciado, no puedes recuperar los mañanas que dejaste pasar, pero tienes hoy, y hoy es milagro suficiente si lo usas con propósito. No esperes una tragedia para aprender lo que Alejandro aprendió, no esperes perder algo para valorarlo. No esperes que el tiempo te enseñe con pérdidas. Aprende ahora, con vida, con oportunidad, con hoy. El reloj sigue corriendo, no se detiene, no te espera, no te perdona, pero te da, cada mañana que despiertas, una oportunidad nueva. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Vas a decir mañana otra vez? ¿O vas a vivir como si este fuera el único día que tienes? Porque tal vez lo sea. Y si lo es, ¿cómo quieres que se vea? Alejandro aprendió tarde, pero aprendió. Y su vida cambió no cuando tuvo más tiempo, sino cuando dejó de desperdiciarlo. Tu tiempo empieza hoy, no mañana, hoy. Y lo que hagas con él, con este día único e irrepetible, definirá no cuántos años viviste, sino cuán profundamente estuviste vivo. No pospongas más. El mañana no está prometido, pero hoy sí está aquí. Úsalo. Esta historia terminó, pero tu hoy apenas comienza. Suscríbete para relatos que te recuerdan que el tiempo es hoy. Cuéntanos, ¿qué harás hoy que has estado posponiendo? Tu acción puede inspirar a alguien más a dejar de esperar.